Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al cuestionario de repaso del área de ciencias. Hoy 4 de septiembre del año 2020. Recordar que estos talleres no se deben transcribir en el cuaderno. Si tienen la posibilidad de imprimirlo, lo pueden imprimir o si no dejarlo dentro de su dispositivo, ya sea celular, tablet o computador, para que lo tengan como una herramienta de repaso. Recordar que también los padres de familia o acudientes deben ayudar a que los estudiantes repasen estos cuestionarios a manera de preparación para las evaluaciones correspondientes a las diferentes áreas. En este caso, en el área de ciencias naturales, vamos a trabajar los siguientes temas que vimos durante el tercer periodo. El ecosistema, las adaptaciones más comunes de los seres vivos, los niveles de organización externa de los seres vivos, las relaciones entre los seres vivos y las cadenas alimentarias, que fueron los temas trabajados durante todo el tercer periodo. Este cuestionario es muy sencillo. Nuestra primera pregunta nos habla acerca de qué es un ecosistema. Recordar que los ecosistemas son esa combinación, es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos que los denominamos bióticos o factores bióticos y seres no vivos que los denominamos factores abióticos. Entonces, un ecosistema es un medio donde encontramos tanto seres vivos como seres no vivos, es decir, factores bióticos y factores abióticos. Aquí tenemos una imagen y debemos de observar la imagen detenidamente y escribir los factores bióticos, es decir, los factores que tienen vida, y los abióticos, los que no tienen vida, que se encuentran dentro de la imagen. Entonces, tener en cuenta que pues ya hemos explicado y hemos visto qué es un factor biótico y qué es un factor abiótico. Aquí tenemos el análisis, hemos analizado la imagen detenidamente y hemos identificado cuáles son los factores que tienen vida de esa imagen y los que no tienen vida. Los bióticos son los árboles. Recuerden que todos los seres vivos pues obviamente tienen vida y dentro de los seres vivos encontramos animales, plantas. Y en esta imagen encontramos los árboles, encontramos un pajarito que se encuentra ubicado aquí, las flores que también hacen parte de los seres vivos y encontramos el pasto o el arbusto que lo encontramos aquí en estas zonas. Aquí encontramos arbustos o pasto. Esos es lo que define la imagen en cuanto a factores bióticos. Ahora los abióticos, que son los que no tienen vida, entonces encontramos la tierra por este lado, está el sol, que es un factor que no tiene vida, encontramos las rocas o piedras, el agua y encontramos las nubes, ¿sí? Esos son los factores abióticos, es decir, no son seres vivos, por lo tanto no tienen vida. Tenemos claro que dentro de un ecosistema hay esa combinación y que dentro de un ecosistema también encontramos pues obviamente factores bióticos y abióticos. Luego vamos a la segunda pregunta, que son las clases de adaptaciones físicas o morfológicas de los seres vivos. Recordar que las características físicas o morfológicas son los rasgos físicos o externos que nosotros observamos a simple vista en los seres vivos. En este caso en los animales, entonces encontramos el camuflaje, que es cuando un organismo adopta un aspecto parecido al medio que lo rodea con el fin de pasar desapercibido, ya sea ante sus depredadores o como una estrategia que tienen para cazar. Recordar que dentro de ellos encontramos el camaleón, que es un ejemplo muy claro de camuflaje. Luego encontramos la adaptación física de coloraciones protectoras y de aviso, que son esos organismos que tienen colores muy llamativos con los que advierten y previenen a sus predadores de sustancias químicas y venenosas. Dentro de ellos encontramos el pez escorpión, que eso lo vimos en clase, y encontramos el mimetismo, que es cuando los organismos que no son peligrosos imitan una conducta de advertencia de otras especies que sí lo son. Entonces encontramos los sapos y los cangrejos, que son los que utilizan este tipo de adaptaciones para no ser tan observables ante sus presas, o para poder utilizar una estrategia para poder obtener su alimento. Luego vamos al cuarto punto. Dentro del cuarto punto encontramos un ejemplo y es el siguiente. En los inviernos, la temperatura corporal desciende y permanece 1 o 2 grados por encima de la del ambiente, disminuyendo el ritmo cardíaco y el ritmo de las respiraciones, de tal manera que el organismo parece estar muerto. Esto lo realiza el oso polar. Menciona a qué tipo de adaptación fisiológica pertenece este ejemplo.
Esto es lo contrario. Nosotros contamos con dos tipos de adaptaciones. Tenemos la física y la fisiológica. La física pues son lo que acabamos de ver, que se nota a simple vista. Las fisiológicas son cambios que se producen en el interior del cuerpo de los seres vivos, que no se pueden ver o utilizar a simple vista. Entonces aquí, por ejemplo, encontramos el oso polar, que cuando llegan las altas temperaturas en el invierno, ¿sí? Es decir, que está muy pero muy frío, ¿qué hacen ellos? Disminuyen su ritmo cardíaco, disminuyen el ritmo de sus respiraciones, de tal manera que el oso parece que estuviera muerto y entra en un estado. ¿Cómo se llama ese estado? Ese estado se denomina estado de hibernación. ¿Sí? Es cuando eso sucede. El oso polar pasa a un estado de hibernación, a un estado de quietud, mientras las temperaturas pues vuelven a estar dentro de lo normal. Entonces, esta es una adaptación fisiológica, la adaptación de hibernación. Vamos al quinto, perdón, que dice menciona y define cómo es la organización externa de los seres vivos. Recordad que los seres vivos en un ecosistema se organizan desde diferentes niveles ecológicos, es decir, la manera como se relacionan entre sí y con su hábitat. Entonces encontramos tres tipos de organización externa. El individuo, que es un organismo solito de una misma especie, por ejemplo, un caballo. La población, que son varios organismos de una misma especie, por ejemplo, muchos caballos, ¿sí? Y la comunidad, que son varios organismos de especies diferentes. Entonces ya están caballos, con leones, con cebras, con pájaros en un hábitat, ¿sí? Entonces de esa manera encontramos nosotros una organización de los seres vivos. Eso lo encontramos ubicado o eso está dentro de un ecosistema. Vamos al sexto punto. Aparte de nosotros mirar cómo se adaptan los seres vivos en un hábitat o en un medio, también vimos cómo se relacionan entre ellos. Es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, las relaciones entre los seres vivos es muy importante porque pues en toda comunidad ellos establecen diferentes tipos de relaciones o interacciones que les permiten pues sobrevivir y que determinan el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, obviamente, un organismo necesita pues interactuar con el otro para que se mantenga ese ecosistema. Aquí tenemos un ejemplo que dice, los aullidos y gritos que producen los monos aulladores para defender y comunicar a los otros individuos de un determinado árbol, que un determinado árbol ya ha sido ocupado. Menciona a qué tipo de relación entre los seres vivos hace parte este ejemplo. Entonces recordar que la relación es esa interacción que los seres vivos tienen unos con los otros. Y eso también nosotros lo vimos. Entonces aquí nos dan un ejemplo y nosotros tenemos que identificar a qué tipo de relación hace parte este ejemplo. Entonces, este ejemplo pertenece a la relación de territorialidad. Recordar que nosotros vimos la relación de territorialidad y ya es cuando los animales de una misma especie usan una zona particular o específica para poder alimentarse, para poder procrear, y eso lo llaman o es denominado territorio. Es un mecanismo que evita que en un mismo lugar hayan más individuos de los que allí puedan sobrevivir. Entonces, en este caso tenemos pues el ejemplo de los monos aulladores, que son los que avisan cuando su territorio está siendo ocupado por otro individuo de su misma especie. Si ellos tienen un lugar exacto para ellos estar, entonces cuando lo ven ocupado por otro mono que no está adueñado como de ese territorio, entonces comienzan a utilizar unos sonidos y unos gritos para poder comunicar que su lugar o su hábitat específica está siendo ocupada por otro mono que no pertenece a ese territorio. Vamos con la séptima. Nosotros vimos las cadenas alimentarias, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo de cadenas alimentarias y tenemos que observar detenidamente cuál es el productor, el consumidor primario, el secundario y el terciario. Entonces, una cadena alimenticia es muy importante porque es la que nos define quién se come a quién, y pues obviamente dentro de un ecosistema la cadena alimenticia es muy importante porque obviamente todos se necesitan de los otros para poder sobrevivir, para poder alimentarse, para poder subsistir, para obtener una energía. Lo primordial es tener en cuenta que la energía del sol es la que incorpora o
la que se mantiene de un ecosistema, y gracias a ellas pues podemos encontrar las cadenas alimenticias, porque el sol pues es el que proporciona la energía y hace que los seres vivos como que se mantengan, eh, o los seres vivos subsistan de una u otra manera. Es el caso de la planta. La planta cumple el papel de productor en una cadena alimenticia, porque pues ellas son las que fabrican su propio alimento haciendo uso de la energía del sol. Luego encontramos los consumidores, que en esta cadena alimenticia es la liebre, que es un consumidor primario, que son los organismos que se alimentan de las plantas, ¿sí? Son herbívoros. Luego encontramos la serpiente, que es un consumidor secundario, que son organismos que se alimentan de los herbívoros, ¿sí? Entonces la serpiente se come a la liebre. La liebre es un animal herbívoro que se alimenta de las plantas. Y encontramos el águila, que es el consumidor terciario, que también lo podemos denominar depredador, que es el que son los que se alimentan de carne. Entonces el águila se come a la serpiente, se alimenta de carne, la serpiente se come la liebre, que es el animal herbívoro, y la planta, la liebre, perdón, a la planta, que es la denominamos como productora. De esta manera pues tenemos organizada la cadena alimenticia dentro de un ecosistema, chicos. Espero visualicen el video y puedan comprender todo lo que hemos trabajado durante el tercer periodo. Un excelente y bendecido día, chicos. Les deseo que estén muy bien.